Atención a todos los jubilados y beneficiarios del Seguro Social. Esta semana, millones de estadounidenses recibirán pagos del Seguro Social que podrían alcanzar la máxima y asombrosa suma de $4.873. La Administración del Seguro Social está desembolsando los beneficios a jubilados, personas con discapacidades y familias sobrevivientes en todo el país. Recuerda que para esto debe ser elegible según el año y el día de nacimiento. Prepárate para recibir tu pago mensual directamente desde la Administración del Seguro Social el día de mañana, 15 de mayo. El miércoles 15 de mayo, los beneficiarios del Seguro Social que cumplan años entre el día 11 y día 20 de cualquier mes recibirán su monto mensual directamente desde la Administración del Seguro Social. Desafortunadamente, no todos los destinatarios recibirán tanto como el pago máximo, que son $4.873, ya que esta es la cantidad máxima disponible según los requisitos con los cuales solicitaste tus beneficios. Según la Administración del Seguro Social, el beneficio de jubilación mensual en promedio estimado del Seguro Social en este año 2024 es de $1.907. Recordemos pues que el pasado mes de abril se pagaron los cheques de jubilación normalmente a más de 55 millones de jubilados estadounidenses. Los beneficios de jubilación son calculados en función de cuánto ganaste a lo largo de tu carrera laboral. También se toma en cuenta la edad en la cual dejaste de trabajar, y estos son pagados según tu fecha de cumpleaños como solicitante. Los pagos en este año 2024 se han incrementado gracias al ajuste anual por costo de vida, también conocido como COLA. Este año los beneficiarios reciben un 3,2% más en sus pagos mensuales. Y es que esto se debe a que los beneficios aumentan cada año de acuerdo con el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos. En el año 2023, los beneficios tuvieron un gran aumento, un 8,7%. Hablamos del mayor salto en la historia de la Administración del Seguro Social. Todo esto debido a la alta inflación al final de la pandemia. Recordemos que el próximo mes de octubre se estará anunciando exactamente cuánto aumentará el COLA en los beneficios el próximo año 2025, aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso ya está prediciendo que la tasa podría estar encima del 2,5%. Los pagos a aquellos cuyos cumpleaños caen en los últimos días en un mes también están programados para realizarse más adelante en este mes. Quienes cumplan años entre el 11 y el 20 tendrán su pago en sus cuentas bancarias el día de mañana, 15 de mayo, mientras que el pago final de este mes será el 22 de mayo y va dirigido para quienes nacieron entre un día 21 y 31 de un mes determinado. Otro tema importante es que este mismo mes se estará realizando un raro pago doble para algunos destinatarios. Y es que aquellos que normalmente recibirían su pago el primer día de cada mes, generalmente son solicitantes de ingreso de seguridad suplementario o jubilados que viven en el extranjero, recibirán su pago un día antes, el 31 de mayo, en lugar de recibirlo el 1 de junio. Esto se debe a que el desembolso habitual, la fecha, cae sábado, y eso significa que los beneficiarios estarían recibiéndolo un día adelantado. Ojo con esto, no es un dinero adicional. Recuerde que si no recibe su pago en la fecha programada, la Administración del Seguro Social sugiere esperar 3 días adicionales de envío antes de comunicarse con ellos. Pues también queremos hablar algo muy importante, y es las nuevas reglas del Seguro Social que estarán vigentes a partir de septiembre. ¿A quiénes beneficiarán estas reglas? La Administración del Seguro Social se está preparando para la implementación de nuevas reglas, las cuales afectarán a millones de beneficiarios. Aunque la mayoría de los beneficiarios son trabajadores jubilados, 7 millones de estadounidenses
reciben beneficios a través de ingreso de seguridad suplementario, el SSI, el cual será la categoría que sufrirá los cambios a partir de septiembre, pero son buenos cambios. Los beneficiarios del SSI incluyen personas de 65 años o más, adultos, niños con algún tipo de discapacidad o ceguera y personas con recursos limitados. Para ser elegible al pago del SSI, una persona debe tener ingresos iguales o menores a $1,971 por mes. El beneficio en promedio para un individuo es de $943 por mes, mientras que es $1,415 para las parejas que presentan sus impuestos de manera en conjunta. Sin embargo, las nuevas reglas podrían cambiar la elegibilidad de los beneficiarios y hasta podría aumentar los pagos para aquellos que ya califican. Con el objetivo de ampliar la elegibilidad para los estadounidenses y ayudar a quienes ya forman parte del programa de seguridad de ingresos suplementario, la Administración del Seguro Social ha anunciado 3 nuevas reglas, las cuales entrarán en vigor exactamente el 30 de septiembre de este año 2024. La primera regla es el hogar de asistencia pública. La Administración del Seguro Social ampliará la definición de hogar de asistencia pública. Actualmente todos los miembros del hogar deben recibir asistencia pública para poder solicitar los beneficios del SSI. Sin embargo, según esta nueva regla, solo será suficiente un beneficiario del SSI y al menos otro miembro que reciba una o más formas de pagos públicos. Además, aquellos que reciben asistencia nutricional suplementaria, el SNAP EBT, ahora también se incluirán como hogares de asistencia pública. Al simplificar nuestras políticas e incluir un programa adicional que está dirigido para las familias que son de bajos ingresos, como los que reciben SNAP, vamos a eliminar barreras muy importantes para acceder al SSI. Estos cambios promueven una mayor equidad en nuestros programas, fue lo que afirmó el comisionado del Seguro Social, Martin O'Malley. Con esto se busca incrementar el pago de 277,000 beneficiarios y extender la elegibilidad a aproximadamente 109,000 personas. La segunda regla es la asistencia alimentaria. La Administración del Seguro Social también ha establecido que la ayuda en forma de alimentos, la cual entra en la categoría de apoyo y manutención en especie, ya no va a ser considerada en los cálculos de elegibilidad. Según las antiguas regulaciones, las ayudas para alimentación y vivienda se contabilizaban como ingresos no derivados del trabajo, lo cual reduce considerablemente las prestaciones. Y es que esto representa un paso verdaderamente significativo para poder abordar una de las políticas más complejas, más onerosas e inhumanas que afectan a las personas con discapacidades que reciben SSI. Y por último tenemos la política de subsidio de alquiler, donde la agencia también estará ampliando esta política de subsidio de alquiler del SSI. Este tiene como objetivo evitar que el alquiler con descuento u otro tipo de asistencia de alquiler pueda afectar la elegibilidad para el SSI o también los montos en los pagos mensuales. Actualmente, esta medida ya está vigente en algunos estados, como lo son Connecticut, Illinois, Indiana, Nueva York, Texas, Vermont y Wisconsin. Pues con esta nueva regla, la cual entrará en vigor también el 30 de septiembre. Prácticamente esta política va a ser extendida a nivel federal. Todos los estados comenzarán a aplicarla.